empezamos viendo las experiencias en materia de negociación colectiva con los secretarios y secretarias generales de la Federación de Industria y de la Federación de Servicios. Continuamos viendo la dimensión sociopolítica del sindicato plasmada en la interlocución en los ámbitos autonómicos, con la presencia del secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña y de la Secretaría General de Andalucía, que todavía nos acompaña. Ayer se le dio el andamiaje jurídico a esas experiencias en la interlocución con empresarios y con gobiernos, y hoy se va a abordar la dimensión organizativa. Agustín ya os contará que para eso nos acompaña hoy, pero esto es relativamente simple. No hay capacidad de interlocución, sobre todo no hay capacidad de arrancar conquistas que mejoren nuestros derechos laborales y nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras y a la vez como ciudadanos y ciudadanas, si no hay una organización potente que imponga el respeto necesario para que los interlocutores se vean obligados a negociar. Esto es tan simple como el ABC del sindicalismo, ¿no? Pues bien, ahora lo que vamos a ver es esa dimensión organizativa, y nadie mejor que el secretario de Organización de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Agustín Martín, que, dicho sea de paso, es maestro, aunque no llegó a ejercer porque se incorporó a la empresa antes de hacerlo, y allí se quedó, y luego pasó a la tarea sindical ya en la Federación Minero-Metalúrgica de Madrid. Es muy reseñable porque él ha estado en una empresa que ha protagonizado los procesos de fusión de la siderometalúrgica. La primera empresa igual no suena mucho, pero el grupo ThyssenKrupp seguramente os suene más, y ha tenido incluso presencia en los comités europeos de las 3 multinacionales que se llegaron a fusionar. Después se incorporó a la Federación Minero-Metalúrgica de la Unión Regional de Madrid en diversas tareas, la última la de organización. Finalmente asumió la Secretaría General de la Federación, en el proceso también de fusión con la Federación de Químicas, Fiteca, para los que recordéis las denominaciones antiguas, y de la Secretaría General de la Federación ya fusionada de Industria. Ha saltado en este último congreso a la Dirección Confederal, asumiendo la responsabilidad de la Secretaría de Organización. Así es que, sin más presentaciones y agradeciéndole en nombre propio y en nombre de los organizadores que esté hoy aquí con nosotros, le damos la palabra a Agustín, teniendo en cuenta que vamos a ajustar un poco los tiempos. Vamos a darle a esta ponencia y a la siguiente, en lugar de las 2 horas inicialmente previstas, 1h30, de suerte que a las 10:30 cortaremos para tomar el café y retomaremos a las 11. La siguiente ponencia será de 11 a 12:30 y a las 12:30 ya procederíamos a la intervención de Unai Sordo y a la clausura de Cheñi. ¿Vale? Pues venga, gracias, Agustín. Muy bien, gracias Fernando. Decía Fernando, también entre medias tuvimos la fusión con la agroalimentaria, con la Federación Agroalimentaria, en ese proceso de fusiones de federaciones que tiene que ver un poco con lo que vamos a tratar de contar sobre el desarrollo organizativo. También decir que sustituye a Fernando en la Secretaría de Organización, por lo tanto, parte de mi intervención es un poco la continuidad de lo que ya se estaba haciendo en la Secretaría de Organización Confederal cuando Fernando era el responsable.
Mirar, para hablar de desarrollo y de estructura organizativa, yo creo que es más interesante trasladaros un poco la filosofía que no hacer aquí unas chapas sobre cómo nos organizamos y que a la tercera sindicato provincial intercomarcal de no sé qué historias os perdáis en ese mare magnum de árbol de estructura que tiene el sindicato, ¿no? Y para eso voy a empezar con una cuestión que me parece muy interesante, al menos recordar de vez en cuando, sobre todo a la gente que ya cogéis cierta dinámica en la actividad del sindicato. Lo decía Fernando, yo estudié magisterio, un par de maestros, tres, nos metimos en una empresa para sacar pasta un verano para preparar las oposiciones y nos quedamos allí en la friolera de 30 y pico años, ¿no? Si no me hubiera quedado allí y hubiera ido a las oposiciones, pues yo sería maestro, espero, estaría en la Federación de Enseñanza y estaría en el sindicato de la Unión Sindical de Madrid Región. Si en vez de estar en Madrid Región estuviera dando clases en Guadalajara, pues estaría en el Sindicato Provincial de Guadalajara y en la Unión Regional de Castilla-La Mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy en comisiones obreras en la Federación de Industria y la Federación de Industria, además en las comisiones obreras de Madrid, simplemente como un hecho funcional de dónde trabajo y dónde vivo. Pero el elemento que aúna todo eso son las comisiones obreras. Digo esto porque es importante como elemento de dónde estamos. O sea, muchas veces lo que nos diferencia a la hora de meternos en la tarea sindical nos lleva muchas veces a tener una especie de corporativismo de parte, ¿no? No, yo soy de la Federación de Industria. No, yo es que soy de Madrid. No, tú eres de comisiones obreras. Y funcionalmente nos organizamos en base a las necesidades que tenemos de influir y intervenir en los ámbitos donde el sindicato ha considerado, fruto del debate común, intervenir. Esto es fundamental porque esto nos diferencia mucho de otras estructuras y de otros ámbitos donde las estructuras más amplias son meros escaparates, son meros elementos que aunan, pero no consiguen establecer el nexo común. Y ese ser de comisiones obreras, para nosotros y nosotras, tiene bastante que ver con cómo entendemos el sindicalismo y cómo entendemos el sindicalismo de clase. Verán, en el mapa sindical del país existen cientos, yo no sé hasta cuántos llega, de número de sindicatos, pero no llega a los dedos de una mano los sindicatos que se pueden llamar confederales. Y creo que todavía no llega ni a los dedos de una mano amputada media los que se puedan llamar sindicatos confederales de clase. Y esa es una de las señales de identidad nuestra. Nosotros tenemos que compatibilizar algo que habéis estado viendo fundamentalmente en la primera jornada. O sea, el sindicato tiene la voluntad de intervenir en el centro de trabajo, porque es donde nace, pero también intervenir en la sociedad, que es donde vive. Y por lo tanto, el sindicato no puede ser ajeno a la actividad que hay que hacer en los muros y en el perímetro de las fábricas, pero no se puede quedar ahí. Y por lo tanto tiene que abrirse a su intervención en la construcción del ámbito social en relación a la defensa de los servicios públicos, en la defensa de una sanidad de calidad, de una enseñanza integradora. Y eso es lo que nos diferencia fundamentalmente de los sindicatos corporativos o de los sindicatos incluso locales, ¿no? Que en este caso, aquí en Canarias, alguna experiencia tenéis de algún sindicato corporativo, algún sindicato local que se cuece en su propia salsa pensando que se puede tener una acción sindical exclusivamente centrada en un ámbito determinado de actuación, como puede ser el centro de trabajo o puede ser su ámbito perimétrico territorial. Y si esa es la razón de ser de la construcción de un sindicato como somos las comisiones obreras, la siguiente razón de ser es ver cómo somos capaces de, con la gente que se acerca al sindicato, pasar de que esa gente esté en comisiones obreras a que sea de comisiones obreras. Creo que este es otro elemento importante. No es lo mismo estar en comisiones obreras que ser de comisiones obreras. Mirad, si os ponéis a reflexionar sobre por qué se afilia a la gente, claro, la afiliación de la gente no es que pasa por allí y dice, qué guay, hoy me voy a afiliar, ¿no?
Incluso nosotros somos un sindicato bastante anticíclico. Cuando las cosas van bien en la economía, solemos bajar el nivel de altas. Cuando las cosas van mal, solemos subir el nivel de altas. O sea que de alguna manera somos un instrumento refugio, donde la gente cuando piensa o ve que le va mal, se afilia como un elemento de seguridad y de garantía. Y luego existen otras formas de organización o de afiliación que tienen que ver más con el día a día. O sea, la gente no se afilia porque sí, se afilia o bien porque tiene un problema y quiere resolverlo, es una afiliación más o menos instrumental. La gente se afilia porque tiene un problema y por si acaso vienen mal dadas, tiene una garantía, o la gente se afilia porque en su empresa hay estructura sindical que le convence y ahí en el ámbito de la sección sindical o de la empresa pasa a formar parte de los ámbitos organizativos de la sección sindical. Por eso nuestra razón de ser no es tener un sindicato, no es tener una estructura, no, nuestra razón de ser es ver cómo somos capaces de organizar a la gente. Porque esa es la otra diferencia sustancial que tiene el sindicato. Nosotros no queremos tener un sindicato donde la gente esté en comisiones obreras para que cuando le haga falta tener una estructura que le arregle los problemas. Eso sería un sindicato asistencialista, eso es, con una gestoría valdría, tener una estructura más o menos gestora de cuando hay problemas y buscar resoluciones valdría. Nosotros queremos acompañar esa estructura que garantiza que sirve para resolver los problemas con una estructura que sirva para coger músculo, para que la gente se organice. El sindicato, la función esencial del sindicato no es la de ser por ser. La función fundamental del sindicato es organizar a la gente. Y eso no se nos puede olvidar nunca por algo que ha comentado Fernando y luego yo profundizaré un poco. En eso nos va la pelea. A nosotros nos respetarán o nos temerán si tenemos fuerza. El sindicalismo al final se basa en eso. O sea, aquí se pueden ser los más listos, los más inteligentes, los más guapos, los más altos, los más rubios, los más morenos. Da igual. La contraparte, que al final es el capital, que al final son las empresas, que al final son los empresarios, en aquellos sitios donde nos respetan o donde nos temen, y casi diría que el respeto y el temor va en función de la capacidad de movilización que tengamos o de que se presuma que tengamos, es donde nos va a ganar la partida. El mejor convenio colectivo se consigue donde la gente participa más y donde la contraparte sabe que está en la mesa, detrás tiene a un montón de gente que es capaz de ponerse en huelga, de ir a una movilización, y por lo tanto esto no va de formar a gente súper inteligente en especializaciones muy amplias, eso tenemos. Esto va de que la gente que estamos jugando un papel de dirección en los diferentes ámbitos, sepamos que nuestro papel fundamental es la de dirigir a una organización en la que sus gentes se empoderen. No a que les hagamos los papeles, les hagamos las actas, les hagamos lo que sea, no, a que seamos capaces de generar trabajadores y trabajadoras autónomos organizados en comisiones obreras y juntos en comisiones obreras seremos capaces de una actividad, una acción conjunta para trasladarla o confrontarla a la contraparte, en este caso de la negociación colectiva del empresario, en la parte sociopolítica, el diálogo social con las administraciones públicas. Y creo que en ese elemento es donde se sustancia la construcción de la estructura y el organigrama que tiene comisiones obreras. Una estructura y un organigrama que lo que trata es de adecuar la organización de muchísima gente en función de conseguir los objetivos que nos marcamos y sobre todo haciéndolo de manera que seamos capaces de algo que me parece también un elemento central en la construcción de nuestro sindicato, que luego algún ejemplo daré de cómo hemos funcionado en estos años pasados. Si vais por el país y recorréis el país, tanto a nivel territorial como si vais a las diferentes federaciones o los diferentes sectores de actividad, no hay dos lugares iguales, no hay dos sectores iguales, no hay dos territorios donde la acción sindical se tenga que desarrollar de la misma manera,
al igual que no hay dos federaciones o dos sectores de actividad que tengan el mismo perfil y la misma necesidad de los trabajadores y trabajadoras que están desarrollando su actividad en esos sectores. Aunar una organización potente, homogénea, fuerte, con unas siglas que den peso, como son las comisiones obreras, en una estructura súper diversa y súper heterogénea, es, yo creo, que el mayor éxito que tiene en estos momentos nuestra organización. Tenemos estructura en todos los lados, en casi todos los lados, tenemos una potente estructura de base territorial que nos permite tener presencia prácticamente en todo el territorio, en todo el país. Tenemos una potente estructura sectorial que nos permite estar en disposición de atender las diferentes políticas sectoriales. Y creo que ahí es donde tenemos nuestro epicentro. Un epicentro que durante estos últimos años ha estado bastante amenazado. Ya está bastante amenazado en un ámbito que a mí me parece bastante sustancial, sobre todo también incluso desde el ámbito más progresista, que era un poco la pérdida de imagen o las zonas de oscuridad donde se situó el mundo del trabajo. Parecía que aquí el trabajo era algo secundario, aquí eran mucho más importantes otras políticas y de alguna manera el trabajo quedó en un segundo plano, por lo tanto los ámbitos de desarrollo de las condiciones de trabajo y la dignidad en el desarrollo del trabajo creo que quedaron opacadas por otras diversidades, ¿no? Y nos toca al sindicato volver a situar la centralidad del mundo del trabajo, volver a situar el conflicto capital-trabajo, que situaban algunos de los ponentes que han intervenido en esta escuela como uno de los elementos donde nosotros disputamos. No hay proyecto social, no hay proyecto personal que no nazca de un puesto de trabajo, de un empleo digno y un empleo con condiciones. Por lo tanto, la elaboración de políticas feministas, la elaboración de políticas LGTBI, la elaboración de políticas sociales, de defensa de servicios públicos, se basa en que la gente tenga un puesto de trabajo digno y con un empleo digno y con garantías y seguridad que le dé libertad y le dé la capacidad de construir un proyecto personal. Y eso lo tenemos que decir, porque eso somos el sindicato, el que lo trata de garantizar o el que lo tiene que garantizar o con la voluntad que organizamos a la gente para organizarlo. Y por eso muchas veces partimos de debates que yo creo que, yo lo digo alguna vez, ¿no? Somos bastante rococós a la hora de elaborar. Y yo creo que lo que se trata muchas veces es de simplificar. O sea, tenemos un objetivo que es organizar a la gente para empoderarla y tener las herramientas necesarias para cambiar las cosas. Eso es el sindicalismo. El sindicalismo funciona donde tenemos fuerza, no funciona donde somos débiles. Y poco más. Y a partir de ahí construimos de la mejor manera posible la fuerza que nos da pues, una organización muy potente. Yo diría que esto del desarrollo organizativo y de la estructura sindical va de 4 cosas. Uno, a ver, ¿qué es lo que nos da la fuerza? La fuerza nos la da la masa que tenemos, la masa crítica de la que disponemos, el músculo del que estamos. Os voy a dar algunos datos para que tengáis una referencia de qué es el sindicato en su conjunto. Somos 1 millón de personas afiliadas. El otro día sacaban los datos, en los últimos 7 años, 7-8 años, se han afiliado en el sindicato en diferentes momentos y durante diferentes espacios más de 4 millones de trabajadoras y trabajadoras. En algún momento han estado afiliados a comisiones obreras. Eso es una masa crítica que no tiene absolutamente ninguna organización del país, ninguna. Pero tenemos 100.000 representantes sindicales. 100.000 representantes sindicales no solamente es el primer sindicato del país, por encima ya casi en 12.000 delegados y delegadas de UGT, sino que es que entre comisiones obreras y UGT, mira, traigo unos datos por aquí para que os hagáis una idea, nosotros estamos en 101.000 delegados y delegadas, UGT está en 90.000, el siguiente es USO con 11.500, el CESIF con 10.700, ELA con 8.800, FETICO 5.800 y CGT 5.700. Eso es la realidad de la radiografía sindical, digo, para que tengáis una idea de lo que es la referencia de nuestra organización. Eso se organiza en más de 3.500 secciones sindicales. 3.500 secciones sindicales que creo que casi completan el mapa de la mediana y gran empresa de nuestro país. Sabéis que
Nosotros normalmente tenemos secciones sindicales en las empresas de más de 25 afiliados que tienen una vida más o menos sindical activa. Para que tengáis una idea, tenemos más de 300 locales sindicales en el país, en toda la extensión territorial. Algunos datos que os puedo dar. Tenemos 1.500 trabajadores y trabajadoras, personal laboral, más de 1.300 personas con contratos asociativos desarrollando diferentes funciones sindicales, 535 abogados, personas que pertenecen al servicio jurídico. Algunos datos que he pedido que me han parecido sustanciosos. Tenemos 7.000 líneas de teléfonos móviles, somos el principal cliente de Telefónica en este país, 12.000 o 13.000 cuentas de correo electrónico. O sea, la capacidad que tenemos de intervención es totalmente alucinante. Por eso, cuando muchas veces estéis en la depresión de que las cosas en vuestro ámbito van jodidas, pensad que aquí hay una organización muy potente que está detrás, porque ese es el otro elemento sustantivo de la organización de comisiones obreras o de lo que queremos hacer con esta organización de comisiones obreras. Esto no va de que cada uno se organiza en su chiringuito y si le va bien, pues de puta madre, y si le va mal, que se joda. No, esto lo que va es de que la gente sepa que si tiene un problema en el IKEA o si tiene un problema en el Primaje, ayer estábamos con algún compañero y compañera de allí, en ese problema, si hay que pegar el do de pecho, tiene que estar el conjunto del sindicato. Independientemente que se sea de la Federación de Servicios, que se sea de Industria o que se sea de la madre me parió, nuestra potencia, y sobre todo la potencia multiplicadora, es cuando en una empresa tenemos un problema y acuden a echar una mano y a solidarizarse y a reforzar la movilización el conjunto de la gente de comisiones obreras. Eso es lo que le da valor al sindicato y sobre todo lo que le da valor y empodera a la gente de comisiones obreras de esa empresa, que oye, compañeros, los que había en la puerta era gente que no era de la empresa, pero que estaba echando una mano porque éramos de comisiones obreras. Yo creo que ese es un elemento que no podemos dejar nunca de lado y sobre todo gentes que estáis llamados a jugar cada vez más una tarea de dirección en lo que es el sindicato. Nosotros, nuestra estructura se debe a la gente que está dirigiendo el conflicto en la empresa. La Ejecutiva Confederal ni afilia ni hace elecciones. Las estructuras de las direcciones de federaciones de región o nacionalidad tampoco. Quien realmente está dirigiendo el conflicto en el día a día, quien está buscando afiliación en el día a día, la gente que dirime el conflicto en el vestuario, en la máquina del café, en la hora del bocadillo, en la comida, con la tartera. Por lo tanto, tener una organización y un desarrollo organizativo y una estructura que esté volcada hacia eso, creo que es la obligación y el deber del sindicato. Y muchas veces esto no pasa así, muchas veces tenemos la idea de que según va mirando para arriba, parece que cada vez tienes que rendir más pleitesía a las estructuras de dirección que hay por arriba, ¿no? O sea, la gente que estamos ahora mismo, yo vengo de una sección sindical, lo ha dicho Fernando, y yo suelo, a la hora de tomar las decisiones, pensar cómo me sentaría a mí lo que va a hacer el sindicato a las 6 de la mañana cuando tengo a 2 turras en la máquina del café, recién levantado antes de entrar al turno, porque el sindicato firmó esto, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y yo quiero tener argumentos para que cuando pase eso defienda la posición del sindicato y, por lo tanto, sea el sindicato el que ha contado conmigo o ha puesto en valor que las decisiones que se toman están muy ligadas a la mejora de las condiciones de trabajo, a la mejora de la gente. Creo que ese elemento del sindicato puesto en relación al centro de trabajo, puesto en relación a la empresa, creo que también es otro de los elementos donde el desarrollo organizativo y la estructura del sindicato no puede fallar nunca. Y se decía que nuestra fuerza era la organización, nuestra autonomía, o sea, hacer lo que el sindicato considere oportuno en cada momento, depende única y exclusivamente de un elemento, que es nuestra independencia. Y nosotros podemos decir, con la cabeza muy alta, que tenemos en estos momentos una independencia económica que no la tiene absolutamente nadie en este país. Os voy a dar algunas cifras. Ese millón de afiliados y afiliadas paga de cuota de afiliación en las diferentes modalidades 135 millones de euros al año. Nuestros servicios jurídicos, que atienden también a personas que no son afiliadas, ingresan 11 millones de euros al año por atención a personas no afiliadas.
Los diferentes servicios que hacemos en otros ámbitos de asesoramiento ingresamos 7 millones de euros. Y acuerdos de garantías sindicales que existen en muchos convenios colectivos que se incorporan como parte de la negociación una partida económica para el desarrollo de la actividad sindical en una empresa, esto fundamentalmente lo tienen las grandes secciones sindicales, tenemos 5 millones de euros. Eso significa que tenemos 158 millones de euros de recursos propios, nuestros, de nuestra gente, que se complementan con 10 millones de euros, no llega al 6%, de subvenciones institucionales. Subvenciones institucionales que son 7 millones de euros del Estado, del Boletín Oficial del Estado, de los presupuestos generales del Estado, y 3 millones que son de pequeñas aportaciones de algunos acuerdos de diálogo social de algunas comunidades autónomas. Para que tengáis una referencia, de esos 7 millones de euros de subvenciones, que son 14 millones de euros, 14 y pico a nivel total, nosotros cogemos voy a dar los datos del año pasado, que los tengo por aquí, de UGT y comisiones obreras. Tenemos más delegados, casi el 50%, pero para que os hagáis una idea, porque lo conozcáis, en Canarias, los sindicalistas de base, me parece que han cogido también subvenciones. Digo, esto es bueno para que lo conozcáis. Frente Sindical de Canarias ha pedido subvenciones y tiene 10.000 pavos de subvención, porque tendrá los delegados que tenga, sindicalista de base 50.000 euros, intersindical Canaria 46.000 euros. O sea, que cuando digáis que estos os digan que estáis subvencionados, si los que pedís ahora es subvención vosotros, pero no coméis una mierda porque sois 4 gatos. Yo para que lo tengáis como referencia. Esta es la realidad del sindicato, o sea, 158 millones de recursos propios, aunque nos quitaran todas las subvenciones, el sindicato funcionaría. ¿Qué es lo que nos han quitado? Por ejemplo, con la formación, por ejemplo, con lo que están haciendo en Castilla y León ahora o en Andalucía con los gobiernos fascistas de PP y Vox. Están quitando proyectos cofinanciados o financiados a los que el sindicato accedía, en la mayor parte de ellos en libre concurrencia con otras organizaciones del tercer sector, ONGs, asociaciones de todo tipo, que desarrollábamos proyectos que había que justificar y que había que son proyectos finalistas con una función, una finalidad última, atención a la violencia de género, atención a inmigrantes, atención a temporeros, etcétera, etcétera, que cuando nos las han quitado, quien se ha quedado sin el servicio es la gente que lo necesitaba. Nosotros hemos podido tener algún problema porque obviamente los compañeros y compañeras que estaban desarrollando esa tarea, una vez que no está el proyecto, pues no tienen faena y como son contratos laborales que están ligados al proyecto, pues decaían. Pero realmente cuando la derecha dice quítenle las subvenciones a los sindicatos, lo que están diciendo de verdad es quiten todos esos proyectos finalistas que están sirviendo para que los sindicatos atiendan a los colectivos más desfavorecidos, a los colectivos más desprotegidos. Y si decía que el primer pilar es la organización, nuestra fuerza, los que somos, y no solamente en números, sino también en calidad. Si nuestra independencia y nuestra autonomía es la independencia financiera, ¿cuál es nuestro valor? ¿Para qué valemos? Para la acción sindical. O sea, estoy intentando hacer una intervención donde ponga en valor lo que queremos hacer, no la estructura que tenemos, porque la estructura que tenemos al final es funcional. Y al final habrá que cambiarla si no funciona o no sirve a los objetivos que tenemos. Lo fundamental es saber para qué estamos. Estamos para organizar a la gente, estamos para tener recursos propios que nos garanticen nuestra independencia y estamos para todo eso ponerlo a disposición de la acción sindical. No para que el sindicato sobreviva, no, para ponerlo en función de lo que necesita la gente, que es la acción sindical con mayúsculas, planes de igualdad, negociación colectiva, movilizaciones, planes industriales, políticas de diálogo social, acuerdos con las organizaciones, con las administraciones. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos, mejorar la vida de la gente, en la empresa y en la ciudadanía, en la empresa y en la sociedad, porque nosotros sí disputamos esas dos pluralías. Nosotros, igual que queremos disputar e influir en los salarios, en las condiciones de trabajo, también queremos que los impuestos
que salen también de las rentas del trabajo, se dirijan hacia un elemento determinado que es la atención a la gente y los recursos de los servicios públicos y la atención a las personas. Ese es nuestro valor. Servicios públicos, desarrollo de empleos dignos. Y a partir de ahí, ¿cómo intervenimos? ¿No? Pues yo creo que la intervención quedó clara en la... yo pensaba, digo, joder, igual tenía que haber sido esta la primera intervención para luego haber entendido un poco el asunto. ¿Cómo intervenimos? Como explicaron el primer día Javi Pacheco, Garbiñe y Chema a través de las federaciones, en la empresa a través de las federaciones, con la estructura que tenemos desde la sección sindical, pasando por las secciones sindicales interempresas o intercentros, las estructuras de los sindicatos sectoriales provinciales, sindicatos de región y nacionalidad, federación estatal. ¿Cómo intervenimos en la sociedad? Con nuestra estructura territorial. Las dos son totalmente necesarias. El sindicato, como está concebido, no viviría con una sola pata. Si optáramos por reforzar la estructura territorial y convertirlo todo en una acción sindical interramas, perderíamos la capacidad de centrar bien el objetivo, donde los sectores no es lo mismo la intervención que se tiene que hacer en el sector de la banca que la que se tiene que hacer en el sector sociosanitario o la que se tiene que hacer en el sector industrial. Son acciones sindicales completamente diferentes, que muchas veces incluso van dirigidas a perfiles de trabajadores y trabajadoras totalmente distintos. Y el papel del sindicato es amalgamar a esa clase trabajadora. Porque igual de obrero es un obrero del técnico o especialista no cualificado en un taller que un ingeniero en una empresa de ingeniería. Igual de clase trabajadora es un ATS en un centro sociosanitario que el limpiador en una empresa de limpieza viaria. Eso es lo que amalgama el sindicato, eso es lo que regula la empresa. Eso es lo que tiene que tratar de regular el sindicato y para eso es lo que tenemos que construir esa función. Tenemos una estructura que también hace valer esa garantía que la gente nos pide. Tenemos uno de los mayores y mejores servicios jurídicos del país, más allá de nuestras cosas y nuestras manchitas negras, y que siempre hay un abogado que es polémico y que... Bueno, aparte de todas esas cosas, nuestros servicios jurídicos son de los más respetables y de los más respetados en el conjunto de lo social. Una estructura potente, una estructura muy imbricada en la realidad territorial y sectorial y una estructura de acompañamiento de gabinetes técnicos, de gabinetes económicos, que nos permiten construir propuestas hacia todos los ámbitos en los que se dirige la acción del sindicato. Ese es el valor del sindicato. Y esa es la estructura de comisiones obreras, una estructura que no puede perder nunca de vista el pie en el centro de trabajo, el pie en la disputa de los servicios públicos de la construcción social del país. Y aún así, teniendo una estructura potente, teniendo autonomía financiera, sabiendo muy claro lo que queremos hacer en la empresa y en la sociedad, la estructura no es suficiente. No es suficiente porque además está desequilibrada. Con los procesos de fusión de las organizaciones hicimos un ejercicio no solamente de coincidir en que teníamos que superar las viejas estructuras, no era el primer proceso de fusión. Me parece que las primeras comisiones obreras tenían 20 y pico, 30 federaciones de rama. Decía Pacheco, ¿no? Vienen de la estructura gremial. Y eso hemos ido funcionando, la madera con el coche, luego no sé qué, luego hemos ido y al final el último proceso nos ha dado a una estructura muy potente con 3 federaciones muy potentes, 3 federaciones menos potentes pero muy sectoriales, como son enseñanza, sanidad y hábitat, y nos permite tener una buena masa crítica para tener estructuras. No es suficiente, no llegan a los sitios, no se llega a todo el espectro de trabajadores y trabajadoras que hay en el país. Primero, porque hay una parte de trabajadores y trabajadoras a la que no podemos acceder, no podemos hacer elecciones. Casi 1.800.000 empresas en las que no podemos ir porque son menos de 5 trabajadores y trabajadoras. Es cierto que hay mucha menos población y que la población activa mayoritaria está en empresas de más de 6. Pero también es cierto que la estructura productiva del país lleva a muchos claroscuros. O sea, atender
una federación como Hábitat, una federación como Enseñanza, incluso una federación como Industria, esté en esas zonas como Castilla y León, es imposible. Se podrá tener estructura potente en Valladolid y en Burgos, pero ¿qué hace la pobre gente de Soria? ¿Qué hace la pobre gente de Zamora o de Palencia? Y lo mismo pasa, pues me imagino que aquí en Canarias con las islas, o pasa con las islas más pequeñas, o pasa en cada una de nuestras comunidades autónomas y en cada una de estas federaciones. Por eso tomamos una decisión que viene fruto de una reflexión ya muy larga de cuando empezamos, hace mucho tiempo. Estaba Fernández Tojo, de secretario general confederal, con un tema que llamamos repensar el sindicato, que trataba de poner un poco en valor todo esto que estoy contando, y empezamos a dibujar una figura que era la figura de cómo una cierta tendencia a la endogamia y una cierta tendencia a centrífuga, o sea, es decir, al final yo me quedo con lo mío en lo mío, estaba impidiendo avanzar en una extensión de la capilaridad del sindicato. Es decir, oye, si tenemos gente en el territorio, estructura territorial en un sitio, tenemos estructura federal más o menos fuerte en el mismo sitio, y no llegamos a los lados, joder, no podemos generar un elemento de fusión que sea complementario, que en momentos determinados o para tareas determinadas superemos la estructura federal y la estructura territorial y hagamos una ampliación del espacio en sectores interramas. No es lógico que en sitios donde no tenemos suficientes recursos los aunemos para que la gente pueda tener la garantía de que las comisiones obreras están ahí. Claro, porque muchas veces cuando una persona se acerca al sindicato, imaginaros, pues, yo cuando entré, me pongo yo mismo, cuando no conocía mucho la estructura del sindicato, y tú ya que yo llevo sindicato, a ver, ¿tú dónde trabajas? ¿No? Yo trabajo en la ThyssenKrupp. No, aquí no te atendemos, eso tienes que ir a la sexta planta y preguntar por fulanito que es del sector de elevación, que no sé qué, no sé cuál. Pero a ver, que yo vengo a comisiones obreras, compañero, que a mí no me caliente en la cabeza. Que yo vengo al local de comisiones obreras y lo que quiero es que ante el problema que tengo me digáis qué hago o cómo lo dirijo. Y no se puede dejar a la gente al libre albedrío de que llama a este teléfono o llama no sé qué. La gente tiene que tenernos cara y ojos. La gente cuando nos necesita, lo que no podemos es fallarle. Primero porque esa es nuestra principal fuente para atraer, porque cuando alguien viene a comisiones es que alguien le ha dicho o intuye que en comisiones le pueden resolver el problema mejor que otros. Y eso hay que tratarlo como oro en paño. Porque la actividad que tenemos que desarrollar en los sitios da igual que seamos de enseñanza, de sanidad, de industria, de Teruel o de Soria. Lo fundamental es que la gente vea que el sindicato, que las comisiones obreras con mayúsculas están ahí. Y luego ya veremos cuando, si se engancha, si somos capaces de mantenerlo, porque otro de los problemas que tiene el sindicato, que yo creo que es donde vamos a tener que dedicar más espacio, es el nivel de bajas que tenemos. Afiliamos todos los días mogollón de gente. Se han afiliado, me parece, ayer 700, 800 personas. Pero se nos dan de baja muchos. Y hombre, a ver, somos un sindicato tan sumamente grande que tenemos bajas vegetativas. 1.200 compañeros y compañeras han fallecido afiliados al sindicato lo que va de año. Pero la mayor parte de las bajas son bajas que en muchos casos atienden a que no ven la necesidad del sindicato. ¿Y por qué no ven la necesidad del sindicato? Porque a lo mejor no les hemos llamado en los años que van afiliados. Porque no lo han necesitado. En la empresa es mucho más fácil, la empresa estás ahí. Y al final la disputa de la empresa, y además hay más sindicatos, todavía hay más disputa, pues hay un caldo de cultivo que te lleva, pero tenemos una gran parte de nuestra afiliación que paga por recibo, que su relación en nexo con el sindicato es el recibo trimestral, que tenemos que poner en valor. Y tenemos que acercarnos a ellos y de vez en cuando preguntarles. Claro, eso, dice, joder, es que eso es muy complicado. No, mira, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí, que nunca me lo podía imaginar, porque conozco este sindicato bastante. Y la pandemia, claro, cuando vino la pandemia, de repente, un sindicato que estamos acostumbrados, están en el centro de trabajo, acostumbrados a estar en la puta calle todo el día, estamos encerrados en casa, pero con una tarea sindical ingente. Yo en esos momentos era secretario general de la Federación de Industria y mi casa era
24 horas, porque no tenía, que había que parar el sector de automoción, había que arrancar el sector electrointensivo, cuando no tenías una bronca en una empresa que no querían parar, era alucinante. Yo una chascarrillo. Cuando estábamos parando las empresas del sector del auto, el mismo día que paramos las empresas del sector del auto en ese Real Decreto, estábamos traduciendo del coreano un protocolo para reabrir las empresas del auto que ya estaban reabriendo en Corea, porque en Corea la pandemia iba más adelantada. El trabajo que ha hecho este sindicato de adaptación a una situación de emergencia, donde la gente le daba igual de donde fuera, atendía, se poníamos las pilas de urgencia, de guardias, estaba todo el mundo, joder, si hemos tenido gente que no sabe utilizar el ordenador y estaba funcionando con el Meet y con el correo electrónico y con el WhatsApp. O sea, hemos hecho un salto de digitalización que si nos lo proponemos no lo hacemos nunca. Nunca. Joder, ¿por qué no hemos hecho? Porque era necesario. Nadie ha puesto en cuestión yo me quedo en mi casa y como me quedo en mi casa no hago nada. No, todo el mundo ha atendido a sus afiliados en las empresas, a las reuniones que tenía con la empresa para hacer el ERTE, a la reunión que tenía para los problemas que había de pago del SEPE. Eso es el valor del sindicato. Somos capaces de hacerlo. Y por lo tanto, como somos capaces de hacerlo, yo creo que lo que no tenemos ni más ni menos que reforzarlo. ¿Y qué es lo que nos toca a las direcciones del sindicato? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Comisión Ejecutiva Confederal? ¿Qué es lo que tiene que hacer una Comisión Ejecutiva de una federación estatal? ¿O qué es lo que tiene que hacer una Comisión Ejecutiva de una estructura de región o nacionalidad? Poner las herramientas a disposición de la gente. Poner lo que estamos haciendo de transformación digital para que se dispongan de APPs funcionales, para que tengamos aplicaciones informáticas que no sean un puro destrozo, un puro lío, como puede ser en algunos momentos el SIC, si lo conocéis, o las diferentes aplicaciones que hay para la gestión diaria de las cosas. Bueno, ahí vamos a meter muchos recursos. Igual que vamos a meter recursos para intentar incentivar estas zonas de trabajo complementario, que no es ni federal ni sectorial, sino es una amalgama de los dos para poder ganar en confederalidad, porque lo que queremos es estar en más sitios. Y estar en más sitios lo tenemos que hacer también, como decimos en las empresas, organizando bien, no perdiendo el tiempo, siendo eficientes y poniendo la organización a disposición de la gente que realmente está desarrollando su acción sindical en el día a día. ¿Y esto cómo se hace? Mira, se hace rompiendo dinámicas, se hace yendo a lo mollar, a lo troncal, o sea, pasando de los elementos más secundarios para decir, el papel del sindicato en estos momentos tiene que estar aquí. Igual que ahora tiene que estar en la disputa del conflicto salario y ahora mismo el sindicato tiene que estar 100% movilizado contra las patronales que están bloqueando la negociación colectiva, porque es el momento de que aquí no se nos vaya nuevamente lo conseguido por el desagüe. Necesitamos implementar movilizaciones potentes para que a la patronal doble el espinazo, y lo digo así directamente. No la vamos a convencer, porque es la contraparte. A estos hay que hacerles doblar el espinazo porque están en una confrontación directa contra nosotros para seguir manteniendo sus beneficios empresariales. Es mentira que solamente hayan derivado a precios el aumento de la energía o el aumento de la materia prima. No, están manteniendo los porcentajes de beneficios que tenían y, por lo tanto, el sindicato tiene que estar también muy plegado o muy dirigido a las movilizaciones. En algunos momentos el sindicato se aplana y casi va un poco al trantrán a los ámbitos más administrativos. Eso está bien cuando las cosas lo permiten, pero en estos momentos necesitamos activar el sindicato. No vale de nada la mejor estructura del mundo, no vale de nada el mejor desarrollo organizativo que podamos planificar si esa planificación, esos recursos y ese desarrollo no va en función de la voluntad de transformar las cosas. No de transitar sobre las cosas y los cambios de las cosas, no, la voluntad de transformar las cosas. Ese es el objetivo del sindicato. Si no, el sindicato no vale para nada. Y nosotros no construimos un sindicato para pervivir en él, porque no nos lo permitiría nuestra gente. Porque cuando disputamos con otras organizaciones sindicales, uno de los elementos comunes es que la gente va a ir donde crea que mejor se adapta a sus necesidades. La gente no es gilipollas. Un sindicato le puede vender humo, que la gente al final sabe que le está vendiendo humo. Nosotros tenemos la garantía de que somos un sindicato, que lo que cumple lo dice y se lo cree. Y normalmente no nos tiramos al monte
pero tampoco nos plegamos a una calma chicha. Por lo tanto, creo que ahora es el momento de volver, igual que hicimos en la pandemia, de volver a situar con ganas y con fuerza al sindicato y poner toda su estructura y todo su desarrollo organizativo para, como decimos en el mensaje de la campaña electoral que estamos iniciando, tener el poder de transformar las cosas, porque para eso es para lo que vale la estructura organizativa de un sindicato. Y para terminar, aprovechar para preguntar lo que os haga de las narices, aunque sea complicado, porque digo, aunque sea complicado y aunque sea, o sea, oye, ¿es verdad lo que dicen los tal de que es tal? Vamos, o sea, estos foros tienen que valer para que la transparencia del sindicato al menos no tenga absolutamente ninguna duda en la gente que estamos dirigiendo o teniendo tareas de dirección en el sindicato. Hacer un llamamiento a las ejecutivas federales y territoriales de las islas, con confianza mutua, con voluntad y trascendiendo en lo cercano para situarnos en lo que tiene que ser las comisiones obreras de Canarias, tenemos garantía de que este sindicato no solamente va a ir como va, que va muy bien, y lo tengo que reconocer, el trabajo que se está haciendo, cuidar la unidad como si fuera oro en paño, lo digo por la historia, y a partir de ahí creo que no solamente tiene mucho futuro las comisiones obreras de Canarias, sino que sois un referente también en el conjunto del país. Así que muchas gracias a vosotros y vosotras por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, yo creo que habéis, vamos, al menos yo lo he vivido así, ha asistido a una intervención muy clara, muy potente y muy animosa. Y vamos a ver si aprovechamos ahora el tiempo que nos queda para... Vamos a ver si aprovechamos ahora el tiempo que nos queda para las preguntas, los comentarios. Acordaros, siempre lo hemos dicho, no hace falta solo preguntar si queréis comentar una experiencia, queréis contrastar una experiencia con la gente que viene de ponentes, pero también con los compañeros y compañeras que están aquí. De ese contraste es de donde surge el conocimiento y vale la pena que lo hagamos así. Una idea central, si me permite la cita a Agustín: estamos para organizar a la gente para la acción sindical y a través de ella mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados y las asalariadas. Esa es la idea central. Tenéis la palabra. Venga, cojo vuestras peticiones. Yo prefiero eso al micrófono. Vale, varias cuestiones, sobre todo vinculadas al tema del modelo organizativo y al tema del desarrollo organizativo. La primera es cuál es la guía que está realizando el Confederal para solventar los problemas que hay ahora mismo, sobre todo entre las federaciones con el tema de las franjas territoriales. Es decir, como decía una frase del pecado, lleva la penitencia consigo mismo. Y muchas veces en la estructura, quienes somos parte de la estructura, lo que hoy día es que en algunos sectores que son fronterizos en federación, hay una pelea sobre quién se responsabiliza de qué, especialmente si son temas donde no hemos tenido presencia y estamos con un interés sindical en desarrollar presencia ahí. Y el problema del modelo administrativo y los factores económicos que podemos tener como estructura como popular de tipo, en un lado es que favorecemos ese conflicto a la hora de garantizar el impacto económico del propio sindicato a través del número. Es decir, vinculando un poco el reparto interno económico con la representatividad y teniendo la representatividad, el problema que tenemos también es que premiamos que haya esa disputa entre nos disputamos en el centro de trabajo sobre quién le pertenece, si aquí o aquí, porque al final vamos al número de tener esos datos, pero no vamos al avance, no vamos al avance cualitativo de mejorar la capacidad representativa del sector, sino el número cualitativo que vamos a conseguir los datos. Eso es el primero. El segundo, había un plan del ciclo anterior que era el tema de los sindicalistas de referencia, que no sé en qué ha quedado después de la situación de la pandemia,
porque es verdad que hay una cuestión que siempre le tenemos un énfasis a nivel estructural, que es, vamos a crecer, vamos a sacar el elección sindical, vamos a llegar ahí, y luego qué. Porque muchas veces siempre se queda el pivote donde dejamos la carga de trabajo que tiene la estructura, que tiene los propios sectores, lo que tiene la sección sindical, no tenemos ese seguimiento y el plan de desarrollo de los sindicalistas de referencia permitía esa conexión. Tercero, que va a ocurrir con el modelo que vamos a hacer con la sección sindical en dos sentidos. En un sentido, primero, vinculado al modelo productivo. Si estamos hablando de que ahora el modelo productivo es más disperso, más segregado, aunque está más concentrado en los grupos empresariales, los centros de trabajo son más dispersos, vamos a mantener el modelo estructural de secciones sindicales basadas en grandes centros de trabajo que aglutinan a grandes trabajadores como eje, como núcleo de los propios del propio sindicato, o vamos a reformularlo de alguna manera, hay un plan para reformularlo. Y luego también vinculado a eso, es decir, vamos a tampoco hacernos trampas al solitario. Yo llevo desarrollo organizativo de secciones sindicales. ¿De qué federación eres? De servicio a la ciudadanía. Son las que tienen actividad sindical, son a caballo de ley, telefónica, correo, 4 o 5 a nivel estatal, y el resto son estructuras cuya capacidad autoorganizativa es carente, es decir, que hay alguna forma o algún planteamiento a nivel confederal en el cual se esté planteado alguna estructura de formación, de desarrollo, de organización del trabajo de las secciones sindicales, a fomentar su trabajo, no tanto solamente en aquellas que son ya históricamente incluso una entidad histórica, sino también secciones sindicales que pueden tener potencialidad, pero que por sus propias líneas, por ser pequeñas, entre comillas, o nuevas, no tienen capacidad de sacar trabajo. Y ya viene, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay más palabras? Porque si no, vamos a dejar que Agustín vaya contestando. Si luego se acumulan, vamos a dejar que conteste y luego te paso la palabra. A ver, esto da para otra jornada entera, ¿eh? No me quiero meter en... Porque como me dijeron que el perfil es un poco de gente que estáis en empresas, empezando un poco a coger velocidad en los ámbitos de dirección, futuras promesas, como se dice, de la formación de cuadros, no me he querido meter en temas que puedan ser un poco farragosos. Vamos a ver, algunas cosas simples. Nosotros hemos tenido en el sindicato históricamente conflictos fronterizos. Según ha ido mutando el modelo productivo, más conflictos fronterizos, obviamente, porque hay zonas de más ambigüedad. Eso no lo arregló mucho el proceso de fusión. O sea, los mayores problemas de fronterizos que tenía, por ejemplo, la Federación del Metal con la minerometalúrgica, con la química, con el textil, con el agro, se resolvieron con la fusión. ¿No? Nos fusionamos a tomar por culo los problemas fronterizos. Lo que queda es poco. Y además, curiosamente, lo que queda se está dando en una dirección contraria. Claro, ahora con la faena que tenemos, por ejemplo, en el desarrollo de planes de igualdad, es la primera vez que le llega a la Confederación problemas de que la gente no quiere las empresas. No, esto es de esta federación. Joder, pero si hasta hace 4 días era tuyo. Ahora, como saquen 2 delegados o 5 afiliados, se pegan por llevársela. Esto suele ser bastante anecdótico, o sea, no es un elemento ahora mismo central. Mira, a mí me llamaba ayer una federación para decir, oye, mira, estamos trabajando con esta otra federación y tenemos acordado ya algunas cosas de sectores fronterizos que queremos resolver. Oye, pues no te preocupes, que montamos la comisión, se hace la comisión, se hace un acta y se resuelve. O sea, tenemos un procedimiento de resolución de los conflictos interfronterizos o interfederales que, en algunos casos, hombre, a ser posible con acuerdo, ya tuvimos una potente proceso de resolución donde, yo me acuerdo, estaba Fernando, el secretario de Organización, pues la ferralla para la construcción, el no sé qué, para la industria. O sea, hicimos ahí un poco para resolver sectores que teníamos. Ahora mismo no es un elemento central. Es un elemento central en los nuevos sectores que están apareciendo.
Voy a poner un caso porque me parece que es muy significativo. Todo el trabajo que hemos hecho en Globo, en la empresa Globo de distribución de bicicleta o de moto en Cataluña, hemos hecho unas huelgas, hemos hecho toda la potencia que hemos hecho para que se reformara y estableciera la ley Rider con el Ministerio, hemos organizado a la gente, tenemos una masa crítica bastante importante e interesante de compañeros y compañeras de Globo que están afiliados al sindicato. El paso más crítico, y lo digo desde cómo lo viví yo, era: espero que ahora no nos estemos dando de hostias entre dos federaciones y al final esto se nos vaya a la mierda. Porque eso no es la primera vez que ha pasado, ¿eh? Que al final, me llevo yo este sector para mí o para ti, pero me cago en Dios, si es de comisiones obreras. ¿Qué te va a mejorar eso? Te va a empeorar. Si luego me vas a decir que no tienes recursos para hacerlo. ¿Dónde tiene que estar la gente en esos ámbitos más difusos? Donde mejor se les atienda, donde haya garantías de que ese sector no se desperdicia. Luego hay sectores que son complicados de gestionar, el sector de la dependencia, donde acaba la línea entre la limpieza a domicilio o la atención sociosanitaria. Hay líneas que son complicadas, cómo estructuramos Eulen, o cómo estructuramos CLECE, o cómo estructuramos la multiservicios. Yo creo que eso tenemos una estructura, pero yo creo que ahí tiene que ser el sentido común. Si tenemos recursos para organizarlo, donde mejor se organice. Si hay convenios para incorporarlos, el convenio que tenga mejores condiciones. Porque nosotros no nos debemos a autoabastecernos de estructuras, no, nos debemos a la gente. Entonces, por lo tanto, donde mejor podamos incardinar, a no ser obviamente que sean elementos tan sumamente claros, que más allá que quiera una federación o no, tienen que estar en cuadro donde tienen que estar. Obviamente, un taller de reparación de motos, pues por mucho que quieras, tiene que estar donde están los talleres de reparación de motos o donde está el convenio colectivo. En cuanto al desarrollo organizativo, vamos a ver. El desarrollo, mira, nosotros somos muy dados a... Yo decía que estaba dudando entre si era un proceso de barroco o de rococó, que es mucho más florido y mucho así. Yo creo que somos muy rococós. O sea, ante una propuesta muy sencilla, la empezamos a dar capa de adornos y a echarle purpurina de colores y al final no saben ni qué cojones había debajo de lo que querías hacer. Con el desarrollo organizativo ha pasado un poco eso. Yo voy a un sitio y me hablan de los sindicalistas de proximidad, voy a otro y me hablan de los sindicalistas de referencia, voy a otro y me hablan de los agentes electorales, voy a otro y me hablan de los equipos de atención a la pequeña y mediana empresa, voy a otro y me dicen los de desarrollo organizativo, voy a otro y me dicen los de extensión sindical, otro me dicen los de extensión electoral. Todo eso, no es ni más ni menos que lo que decía antes, generar una red donde se complementarice el trabajo de la federación y el trabajo del territorio y se aúne. ¿Qué hicimos en la confederación? Intentar incentivar esa actitud, pues poniendo recursos. Poniendo recursos, además, no son de la Comisión Ejecutiva Confederal, son de las subvenciones. O sea, esos 6 millones de euros que hay de subvenciones, ponerlos a el objetivo de que las organizaciones de las federaciones y los territorios tuvieran un incentivo para colaborar complementariamente y establecer políticas colaborativas. ¿Qué ha pasado ahí? Que se ha distorsionado. En unos lados más y en otros menos. En unos lados, el mío es mío y hace lo que yo le digo. En otros lados, le mando a penar haciendo blancas como un... Yo el otro día me encontraba un chaval en no sé qué comunidad autónoma era. Digo, ¿qué tal te va? Dice, jolín, pues empecé con mucha ilusión, pero llevo 3 meses y estoy que voy a terminar en una depresión. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque me dan todos los días listados de blancas y no he hecho en 3 meses un delegado. Yo decía, digo, ¿pero cómo le mandáis a este pobre criatura a hacer blancas? Que eso es lo peor que hay en el puto sindicato. El chaval viene con toda la ilusión del mundo. Joder, mándale un día a hacer blancas, otro día le mandas a que vea cómo funciona el sector sindical y que vea también lo agradable del sindicato. Pues si a la gente que se incorpora con nosotros de una sección sindical o de un desarrollo organizativo le mandamos a penar por ahí, por los polígonos, para que le echen los perros, pues joder, el chaval lo acaba deprimido o acaba mandándonos a tomar por sacos. Entonces, el desarrollo organizativo no es ni más ni menos que tener un mapa. Yo lo cuento muchas veces, como mira, nosotros en Madrid tuvimos una época que estábamos a hostias, el territorio y la Federación del Metal. Pero a hostia limpia, Fernando lo recuerda. Pero, joder, eso no dejaba de cogernos y yo sentarme. Ya en ese momento no era secretario general, era secretario de organización.
me sentaba con el secretario de organización de las comisiones obreras de Madrid, con el que me estaba dando de hostia políticamente, cogíamos un mapa y decía, a ver, las empresas pequeñas, ¿quién renueva las de Alcalá de Henares? Va, esas las renuevo yo, que tengo gente. ¿Quién renueva las de tal? Oye, yo ahí no tengo gente de la federación, que vaya la gente del territorio. Y va, y la gente de la comarca me hacía donde no llegaba, porque eso era diferente a luego la pelea política, que esa sería otra pelea en el Congreso, y para eso está el sindicato, coño, para dirme si a nosotros nos viene bien tener debates, y esto es lo peor que puede llevar al sindicato, la puta atonía y la homogeneidad. Así que no, yo creo que tenemos que tener debates de cómo, porque si no las cosas no funcionan, si no arreamos, las cosas no tiran. Y el desarrollo organizativo no es ni más ni menos que ponerse en un mapa de responsabilidades. Lo primero, ser conscientes de que tenemos que ser transparentes. O sea, a nosotros se nos llena la boca de que tenemos que ser transparentes hacia afuera y que hay que poner el sindicato al servicio de la gente para que sepa lo que somos. Está bien, sin hacer el triste, porque alguna gente lo utiliza en plan de a ver dónde nos cogen para tocarnos las narices. Por lo tanto, hay que decir lo que somos el sindicato. Estos datos que ya he dado ahora mismo, yo no sé si conocíais todos que teníamos 150 millones de recursos propios y 5 millones de subvenciones, o 7 millones de subvenciones. Claro, como estamos taladrados con que estamos subvencionados, pues incluso nuestra gente, la mayor parte de nuestros afiliados, piensan que esto es al revés. Bueno, pues igual que queremos transparentar ese dinero hacia afuera, somos la hostia para no contarle al lado lo que tenemos. A la Confederación nos está costando un huevo y medio, hablando mal y pronto, saber lo que hay. O sea, ¿cuánta gente tienes tú haciendo elecciones no sé dónde? ¿Cuánta gente tienes tú en el local? Joder, sácalos del local y ponlos a pisar la calle. Porque no necesitamos tanta gente en los locales. Con los medios que tenemos a nuestra disposición, con las tecnologías que hay, necesitamos que la gente nos vea en los sitios. Yo llevo como 2 semanas sin aparecer por el despacho. Porque prefiero estar con vosotros o vosotras, o mañana en Soria, o me parece la semana que viene voy al Consejo de Aragón, porque el sindicato necesita que se le vea vivo. Y para eso la gente del sindicato tenemos que estar viva. Y eso es estar, por eso. Y el desarrollo organizativo no es ni más ni menos que eso, que coger una hoja, ver dónde tenemos capacidad de llegar de verdad, porque luego somos dados a tirarnos el moco. Yo llego a todo, una mierda. Aquí nadie llega a todo. Si no, no estarían los resultados como están en algunos lados. Es que esto además luego se ve. Y luego somos muy dados a generalizar. Esto va muy mal. ¿Muy mal qué? No, es que no hacen nada. ¿No hacen nada quién? Vamos a empezar a sistematizar. Es que yo lo hago todo. Ya, eso pensamos todos. Que el de al lado no hace nada y que lo hago yo todo. No, vamos a sistematizar. Para eso, obviamente, el sindicato necesita poner herramientas modernas y eficientes y flexibles y que se puedan utilizar y no tengas que hacer un curso de informática para que estén las cosas registradas, no para fiscalizar nada. Muchas veces cuando integramos herramientas dicen, joder, estos hijos putas ya me quieren controlar. No, se trata de pasar lo que hacemos. Porque hacemos muchísimas cosas. El otro día me daban algún dato de la Federación de Industria que incorpora un sistema de registro de carteras. Pues hemos visitado 1 millón y pico de visitas a empresas constatadas. Hemos ido a 1 millón no sé cuántas empresas. Bueno, porque tratamos de eso, de poner a la gente que está haciendo cosas, hacer las cosas lo mejor posible y las más eficientes posibles. Eso es el desarrollo organizativo. Que en estos momentos existe un proceso, o ha existido ese proceso centrífugo que digo yo, esto es como la goma, ¿no? Que las tiras, parece que va siendo otra cosa y cuando sueltas se te vuelve otra vez al lado, ¿no? Pues nosotros somos un poco parecidos a eso. Vamos, pero en cuanto no llega, ya estamos otra vez en el punto de partida. Y eso cuesta. Y eso yo creo que, lo decía antes, se basa fundamentalmente en la confianza mutua. En que el de la federación no mire de reojo al del territorio, al de la federación de al lado, porque le va a quitar o le va a poner 2 o 3 afiliados o 2 o 3 delegados y que se miren todos de frente para ver dónde tenemos que estar y dónde tenemos que ir. El desarrollo organizativo no es nada más. Recursos que va a poner la Confederación, lo hemos dicho, los recursos no los pone la Ejecutiva Confederal. Hay un fondo de desarrollo confederal que está dotado de estas subvenciones, que quiere decir que si hay cambios de gobierno y nos las cepillan, pues tendremos que rehacer, pues no habrá fondo de desarrollo confederal. Y lo que hace el Consejo Confederal, que es donde están todas las obligaciones del Consejo, es repartirlo. ¿Qué hemos hecho este año 2022? Pues los 6 millones los hemos repartido, y si no recuerdo mal de memoria, 3 millones para los 100 contratos que había de desarrollo organizativo
para mantenerlos hasta final de año, 850.000 euros para la transformación digital de todas las herramientas digitales que tenemos que transformar, incluida la renovación de equipos informáticos para garantizar que los equipos no son patatas de estas de 486 o cosas así todavía por ahí. Son 250.000 para reforzar los planes de igualdad, 500.000 para reforzar las elecciones sindicales, o sea que los fondos se discuten, se distribuyen y se reparten. En el caso de desarrollo organizativo hay un cambio sustancial que estamos promoviendo y es, hasta ahora lo que se hacía desde la Confederación era exigir que eso fuera a 100 contratos y lo que hemos dicho es, lo que vamos a hacer es exigir que eso vaya a los debates de la Comisión de Extensión Territorial correspondiente, para que la Comisión de Extensión Territorial correspondiente, en el caso de Canarias, me imagino la tenéis establecida con la estructura que tengáis, territorial y federal, deciden cómo montan ese paraguas, con los mismos recursos. No se van a perder recursos, ¿vale? Digo, para no generar ninguna duda. O sea, los recursos son los mismos, por lo tanto, los recursos que aporta desde el Fondo Confederal es el mismo. ¿Qué es lo que se trata? Pues de darle operatividad y que eso funcione de la mejor manera posible, vuelvo a decir, sin un efecto fiscalizador, sino con un efecto aglutinador. Y esto va de eso, de poner encima de la mesa qué tiene la federación, qué tiene el territorio, dónde llegamos, dónde no llegamos y dónde podemos cubrir que no llegamos de la mejor manera posible. Bueno, primero agradecerte la claridad con la que estás hablando, sobre todo en temas que sí nos traen mucha discusión y mucho debate en los centros de trabajo, como es el derecho de la solución. Yo creo que casi en tu contestación nos daba respuesta a esa forma de cómo desglosamos las subvenciones que tenemos y no. Pero creo que ahora, cuando sobre todo los partidos de derecha y de ultraderecha están con una crítica mucho más escandalosa sobre nuestra participación en nuestras subvenciones, yo creo que deberíamos de tener un debate real hacia la sociedad de qué percibimos nosotros y qué perciben los partidos políticos también, porque esa utilidad que verdaderamente tiene la clase trabajadora con un sindicato como el nuestro no lo tiene, visto a los partidos políticos y sobre todo a esta nueva ultraderecha que como vemos Vox ataca directamente a las organizaciones sindicales y que es un mensaje que ha acabado en los centros de trabajo. Muchas veces cuando te acercas al compañero y se va a afiliar, lo primero que te dice es mucha paz. O sea, de lo que se quejan en muchas de las ocasiones es del incremento que hemos tenido en las cuotas en los últimos años, por la situación económica que hemos vivido, y nosotros seguimos defendiendo lo mismo. Es que no es lo mismo pertenecer a la Comisión Obrera que pertenecer a ningún otro sindicato, porque te parezca más barato, a la larga será más caro. Le damos mucho más servicio, le damos muchas más garantías, le damos muchas más garantías jurídicas, pero cierto es que se centran en esa pelea del coste con la situación. Y en esa línea, sí es cierto que flotamos mucho en cuanto a la gente que se afilia, la gente que se desafilia y demás. Saber si desde la Confederación se va a plantear alguna decisión, alguna participación en cuanto a esa afiliación que se mantiene en el tiempo. Porque yo creo que lo importante de la afiliación es esa afiliación que se nos mantiene, que hemos afiliado 20 años en el centro de trabajo, que lo que nos dice en el día a día es lo que comentabas antes. Ni una felicitación de cumpleaños que me llega del propio sindicato, cuando llevo 20 años pagando la cuota y evidentemente no he utilizado los servicios, sino que estoy afiliado porque el comité de empresa funciona, porque nos gusta la forma en la que se está operando, se nos resuelven los problemas, pero ciertamente no ven a la organización tan potente como comisiones detrás de esa Vale. Vamos a hacer una cosa, porque ya solo nos queda un cuarto de hora. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? Venga, pues bueno, entonces ya le dejamos a Agustín y cierra con esta intervención. Mira, os voy a contar una anécdota, no hace mucho, yo creo que fue hace un mes o por ahí. Teníamos preparada una rueda de prensa potente de un encuentro que hacemos cada 3 o 4 meses con todos los medios de comunicación. O sea, un encuentro
que tiene una parte oficial y luego una parte off the record, que no sé si había 30 o 40 periodistas de casi todos los medios del país. Estábamos con el tema, se estaba empezando a hablar en ese momento en el país con el tema de las pensiones, ese periodo de cálculo, tal y cual, y nosotros tomamos la decisión, el equipo que estábamos preparando la rueda de prensa, la comunicación, esta organización, estábamos con UNAI y con finanzas, porque queríamos aprovechar esa rueda de prensa para lanzar este mensaje de los 135 millones, no sé qué, portal de transparencia, o sea, dar un mensaje muy potente de la estructura del sindicato con los recursos propios, lo que eran las subvenciones y centrar mucho la rueda de prensa en esa parte, un poco para lo que dices tú, para salir a la sociedad diciendo que es mentira y que somos esto. Estuvimos preparando hasta el punto de ver cuando en un momento determinado que saliera con su salario anual, con tal, pues un poco para hacer una campaña potente con ese tema. Vamos a la rueda de prensa, Unai hace toda una esa de contexto y cierra su última parte con esto. De 30 y pico periodistas de todos los medios, tanto en la parte oficial como en la parte off the record, nadie hizo ninguna pregunta sobre esto. Fueron todas sobre el diálogo social, la patronal, el ANC, las pensiones. Nadie. ¿Por qué? Porque el 100% eran medios ligados a economía, a laboral, y no había ningún hijo de puta de la extrema derecha tocando las narices. Si nosotros sacamos las cuentas auditadas, y eso es una de las cosas que vamos a mover, las cuentas auditadas, que es un ejercicio de transparencia, hay 4 medios que la van a utilizar para, de manera torticera, sacar un dato que sea mentira o sea verdad, les da igual, porque su objetivo no es la veracidad, su objetivo es hacer daño. Eso es así. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar neutralizar eso, que no lo vamos a hacer nunca, porque no vamos a convencer a esa gente por muchas explicaciones que demos, porque su objetivo no es saber la verdad, su objetivo es utilizar esto para hacer daño. Esto puedo hablar de los seres y fliparíais, ¿eh? Cuando los seres, el 99% de los recursos de los seres los están cobrando los jubilados que salieron con los procesos de reestructuración. Que estas cosas de cómo se manipula a la opinión pública no voy a dar. O sea, nosotros estamos viviendo, depende, nosotros tenemos picos, hay veces que parece que esto se aplaca, luego de repente sale, pero aquí lo está viviendo toda la izquierda del país, aquí tiran contra todo lo que se mueva que huela progresista. ¿Cuál es nuestro papel? Pues intentar, como he intentado yo hacer hoy aquí, como espero que hagáis vosotros en los ámbitos donde esté, que la gente conozca. Hay mucha afiliación que no conoce eso de la estructura de cuentas. Vamos a hacer un esfuerzo importante para que todo el mundo, una vez al año, le llegue una historia que se llamará más o menos las cuentas claras, que es donde al menos los afiliados y afiliadas tengan un reporte de dónde está el sindicato. Y yo creo que ahí iremos siguiendo, pues vamos a lanzar una campaña ahora también con estas cifras así en grande. Esto que he dicho antes, nuestra organización, o sea, nuestra fuerza de la organización, nuestra independencia y la autonomía financiera, de tal manera que en unos carteles y un díptico tenga así una imagen, un poco lo que es el sindicato así en su conjunto. Con el tema de la afiliación. A ver, nosotros hemos hecho un proceso, no lo he comentado porque igual esto perdía un poco el hilo de la intervención, un proceso donde hemos centrado mucho el tiro en la reordenación de los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos, no sé si aquí ha salido el debate o no, pero los servicios jurídicos son unos servicios jurídicos de 500 y pico personas, eso tiene un coste muy importante. La estructura que teníamos nosotros era de servicios jurídicos de base territorial que impactaban directamente en los presupuestos de la organización regional y de las federaciones regionales. Y por lo tanto, como era una parte muy importante del presupuesto, al final era un problema, un conflicto, ¿no? Abrimos un debate, yo diría de los más importantes en el sindicato en la última época, que es como, oye, mira, vamos a cambiar los servicios jurídicos, que es donde la gente más referencia tiene del sindicato y se afilia muchísima gente por los servicios jurídicos,
no pueden ser un problema dentro de la organización. Esto tiene que ser un valor. Y por lo tanto, como tiene que ser un valor, vamos a ponerlo por encima de todo. Y por eso decidimos que los servicios jurídicos se financiaban con la cuota de origen. O sea, ya los servicios jurídicos no se financian de los presupuestos de las organizaciones, sino directamente pactamos que 2 euros de la cuota iban para financiar el servicio jurídico. Llevamos 1,5 euros. Y no hemos hecho el debate en el Consejo, pero la propuesta, ya lo puedo adelantar, es que el año que viene no se suba la cuota por la situación que está viviendo el país de hiperinflación. Bueno, pero con 1,5 euros de cuota hemos conseguido 2 cosas. La más importante, que los servicios jurídicos han dejado de ser un problema para convertirse en un valor. Además, compartido por el conjunto de la organización, porque ya no es un elemento de una federación o un territorio, no, es un elemento del afiliado. Ya cuando se afilia tiene como servicio universal el servicio jurídico porque se pagan en origen. Y tiene un segundo elemento muy importante, que es un servicio jurídico con valor que además libera recursos a las organizaciones de base, porque ya no lo tienen que pagar. O sea, digo por lo de los incrementos de cuota. Al situar 1,5 euros de incremento de cuota que no se reparte entre las estructuras, sino que va directamente a financiar el servicio jurídico, permite que el dinero que las estructuras, las federaciones de región y territoriales dedicaban a pagar el servicio jurídico, ya lo liberan para la acción sindical. Hemos liberado en torno a, me parece, son 16 millones de euros, que ahora cuentan las asociaciones territoriales y las federaciones para dedicarlo a la acción sindical directa en los centros de trabajo. ¿Y qué hemos hecho a la vez? Que según hemos subido el 1,5 euros, hemos mejorado el acceso a la gratuidad de los servicios jurídicos. ¿Con qué objetivo? Con el intentar fidelizar, es decir, oye, en vez de tirarte, no sé si eran 8 años hasta que bajabas el 100% de bonificación, eso lo hemos ido reduciendo para que la gente sea un incentivo que a los pocos años ya tengas el servicio jurídico gratuito. Luego, con el tema de la fidelización. Estamos haciendo toda una tarea primero de prospección, ya tengo que anunciar, porque lo hablábamos ayer Fernando y yo, que lo tenemos ahí un poco en el vestuario. Vamos a lanzar un observatorio para la afiliación para conocer de manera más empírica las dinámicas de afiliación, porque hay veces que nos sorprendemos, ¿no? Esto decía anticíclico, como cuando hay más población activa y hay más empleo, tenemos la afiliación ahí. Bueno, pues porque la gente, como nos ve como un seguro, pues cuando ve que no va a tener ningún riesgo, pues no se asegura. Entonces, pues tenemos que ver cómo implementamos políticas también de recuperación. Nosotros, nuestros estatutos, hasta que no dejas de pagar 6 meses, no se te da de baja. Claro, tenemos que pensar que la gente, cuando deja de pagar el primer mes, es susceptible de que ya no pague. Por lo tanto, todos los equipos que tenemos de atención telefónica o de recuperación de afiliación, los tenemos que poner el primer mes, no el sexto, cuando se da de baja ya, que ya ni se acuerda de que está de afiliación. Por ejemplo, sistemas como tenemos implantados en algunos ámbitos, que al día siguiente de que una nómina no llegue a la cuota o llegue una baja, directamente va a un SMS o a un WhatsApp al responsable de afiliación de la sección sindical o de la organización correspondiente. Oye, en tu comarca, la comarca de tal, se están dando de baja hasta 5 personas, con nombres y apellidos, para que tú puedas interactuar con ellos directamente, viendo los resultados. Ahí estamos haciendo alguna cosa interesante. Y por último, a ver, la Confederación no tiene capacidad, o no tendría mucho sentido, el reconocer a las personas que llevan mucho tiempo en el sindicato. Estamos dando una vuelta porque tenemos un montón de gente de más de 100 años afiliadas y estamos pensando en hacer alguna cosa con esto. Es decir, gente con 100 años, ¿no? Pero, lo estábamos hablando el otro día con Ramón, con el responsable de la UA. Pero, por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes. Nosotros estuvimos en Aragón todos los años. A la gente que tienen 25 años de antigüedad se les convoca a un acto. El último estuvo Unai, estuve yo con él, se les da un recuerdo, un pin, una cosa así, un detalle, se les reconoce el trabajo, va la gente de su empresa, pues los secretarios generales de las secciones sindicales y son de secciones sindicales, pero se llama a todo el mundo. Entonces, cosas de estas de reconocimiento cada X tiempo son muy interesantes de hacer y además son muy emotivas, que son actos que te ponen los pelos de punta de gente que lleva 25, 50 años afiliada. Y esto se hace en bastantes organizaciones. Yo os animo, Sergio, a que sea un elemento que tengáis en cuenta porque quedan actos muy bonitos, muy potentes
que viene muy bien. Por ejemplo, en el último que yo estuve, juntaron a la gente que lleva ya, obviamente, cuando lleva mucho tiempo afiliados, que eres muy viejo, normalmente, pues lo juntaban con la gente joven que estaba saliendo. Entonces el premio, los sellos se lo daba a la gente joven y un poco la gente que coge el relevo, ¿no? Bueno, hay cosas así que también es bueno de vez en cuando sacar los sentimientos del sindicato, ¿no? Que no somos, yo digo, esto primero es voluntario, por lo tanto aquí nadie se puede quejar. Yo cuando viene alguien a quejarse digo, otro, pues todo voluntario, así que aquí se viene llorado y se viene quejado. Y segundo, esto hay que llevarlo con alegría. O sea, esta gente dice que parece que está sufriendo y penando, que parece que está ahí en una martirizándose, chico, no merece la pena, ¿no? A dedicar toda cosa. Esto, lo fundamental es, y con esto termino, estar en un sindicato, ser del sindicato, creerte el sindicalismo y que esto merece la pena, porque al final, por muchos disgustos que te lleves y por muchas hostias que te peguen, lo que estás haciendo contribuye a que la gente viva un poco mejor y sobre todo llevarlo con ánimo combativo y con alegría. Esto es lo fundamental para cerrar esto del desarrollo organizativo, ¿vale?